A- Agradecemos a la doctora Saonia Alfonseca, especialista en medicina familiar y domiciliaria, aceptando nuestra invitación para conversar hoy en Pulso Nacional. Nos gustaría, doctora, iniciar este diálogo hablando un poco sobre la situación de la salud en la República Dominicana. ¿Cómo usted ve el panorama de salud en el país? Bueno, primero permítame agradecerle por la invitación. Me siento sumamente honrada por estar aquí en este lugar. En cuanto a nivel general, la salud en el país, entiendo que todavía hay muchas cosas por hacer. Vamos encaminados a lograr, pero debemos trabajar un poco más. Desde el gobierno necesitamos la mayor disposición, la mayor entrega, porque se trata muchas veces de esto, de la voluntad. Podemos destinar mayores recursos a la salud y mayores incluso a la prevención. Yo creo que el desafío realmente es la prevención. La prevención. Porque muchas veces vamos al médico cuando ya tenemos la dolencia, Sí, tenemos la exactamente. enfermedad. Lo ideal sería evitar llegar ahí, prevenirlo. Y usted que es especialista en medicina familiar, ¿cuáles serían sus recomendaciones en ese sentido? El gobierno debe ejecutar planes de prevención y llevarlos a cabo, porque lo que pasa aquí en el país es que la cultura está en tratar la enfermedad. No hemos aprendido aún a trabajar desde lo preventivo, desde el cuidado de la salud y la educación al ciudadano a cómo comer, cómo debe comer de la manera que evite llegar a una determinada enfermedad. Si trabajáramos desde ese sentido, incluso el gobierno, por decir así, el Estado se ahorraría mucho y la familia se ahorraría mucho en bienes si empieza a trabajar desde esta perspectiva. Vamos a pensar que trabajando, educando a la sociedad vamos a evitar ser enfermos. Pues vamos a hacerlo, vamos a llegar y destinar este porcentaje, que incluso el porcentaje del PIB, del PIB, que se utiliza para salud aquí es mínimo. Ni siquiera llega a los estándares internacionales, aunque va más allá de lo económico, ciertamente. Pero una forma de iniciar es esta, colocando un mayor porcentaje de los recursos, destinarlos a trabajar en pro de la prevención. Yo creo que ese es el gran desafío ahora mismo del país, tener un sistema de salud que garantice el bienestar de la población y podía focalizarse en dos aspectos, como usted bien señala. Uno, tener los recursos suficientes para ejecutar un programa nacional de prevención de salud, pero para eso se necesita primero diseñar un programa, diseñar una estrategia y digo, ok, tenemos el dinero, ¿qué vamos a hacer con él? No, vamos a emplearlo aquí o vamos a identificar las necesidades que hay puntuales y a partir de ahí entonces ejecutamos. Hay algo importante en todo esto, doctora, y es que como punto de partida para el establecimiento de un sistema nacional de salud, siempre se ha planteado, y entendemos que así debe ser, son la atención primaria, La atención que primaria. tiene mucho que ver con su especialidad, que es la medicina familiar. Usted ha dado en el clavo, como decimos así coloquialmente. Mire, yo entiendo que lo ideal es que lleguemos, como decía el distinguido, lleguemos a entender la importancia de la medicina en la atención primaria. Es el primer encuentro del paciente con el médico. Y en este encuentro, el paciente se integra tanto que él aprende a gestionar su salud. Es educado por el médico y él mismo promueve su salud. Y se involucra también la comunidad. O sea, no actúa solo el hospital ni se espera a que se instaure una determinada enfermedad. Más bien, la comunidad entiende qué debe hacer, se promociona la salud, se previene, se educa, es la palabra, se educa a la población. Y ella misma va trabajando y va determinando
esto es lo que nos hace falta en la comunidad, pues vamos a trabajar esto. Charla, vacunación, todo lo que se requiere a nivel primario. Entonces, cuando entendamos esto, podemos trabajar los siguientes niveles, segundo, tercer nivel. Lo que pasa aquí es que no estamos fortalecidos en el primer nivel, entiéndase atención primaria, y los hospitales de segundo y tercer nivel, que son ya especializados, están abarrotados y no tienen cómo responder. Entonces, los recursos que deben agotarse en el primero se agotan en los segundos y terceros y no hay abasto. Entonces hay que fortalecer el primer nivel para evitar llegar a gastar los pocos recursos que tenemos en los mega hospitales que estamos construyendo. O sea, no se basa solo en construir y tener hospitales. No se basa en tratar una enfermedad. Se basa en educar a la población. Cuando la población entiende en qué debe trabajar en pro de su salud, toma el mando, vamos a decirlo así, y ella misma se fortalece y no hay por qué llegar al nivel secundario ni a nivel terciario que son especializados. Y los recursos se manejan de manera más eficiente. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, puedo entender como ciudadana, como posible paciente que cuida su salud para no llegar a la consulta, pues bueno, tengo una molestia, quizá por una simple gripe, pero siento que con los medicamentos y los tratamientos caseros no mejoro. Entonces es ahí donde tengo mi entrevista con el médico. Doctor, me siento así, así y así. Entonces ahí, en esa atención primaria, es que se determina la educación y el cambio de hábito, ¿verdad? Exactamente. Entonces, me imagino que también debe de haber una participación, no solamente de los hospitales y tampoco de las clínicas privadas o sector de los médicos. Sector salud. Sector salud en general, sino que todas las instituciones, y se ha visto un cambio significativo donde hay empresas que hacen un plan de campaña para promover cómo prevenir el cáncer de mama. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría saber cómo abordar también el tema de la obesidad, o sea, cómo la obesidad y otras enfermedades influyen en el comportamiento del cáncer de mama. Bueno, vamos a responder porque entiendo que hay varias preguntas en una. Lo primero es sí, en cuanto a la participación, no solo se requiere que sea el sector salud, requiere de todos los sectores, o sea, políticas públicas, sectores, las industrias, todo. O sea, la salud del ser humano es integral y asimismo debe ser su atención. Y todos los sectores que componen un Estado deben involucrarse, pero deben iniciar desde la cabeza, que es el gobierno, y de las instituciones que dirigen los hospitales. Aquí diríamos Ministerio de Salud Pública está encargado de administrar, de gerenciar todo eso y que los recursos no sean distribuidos, sean desde arriba, ¿cómo le explico? Centralizada es la palabra, debe ser descentralizada la salud. Y aunque aquí, por ley, la Ley General de Salud, la 4201, lo menciona incluso, pero que no en el accionar no se lleva a cabo. Dice que es descentralizada, pero cuando se invierten los recursos, se distribuyen los recursos, se maladministran y no se integran todos los sectores que deben involucrarse. Y entiendo que sí, que para que la salud del individuo llegue a administrarse de manera integral, completa, todos deben involucrarse. Claro. Y el primer encuentro con el médico, ahí en la atención primaria, es vital. Ahí el médico va a educar a su paciente y le va a decir, mire, usted vino hoy porque está enfermo. Pero lo ideal es que usted venga de manera rutinaria y se haga su chequeo cada año. Aunque esté sano. Porque aparentemente está sano. Exacto, aunque aparentemente esté sano, porque de ahí se trata. Si vamos a partir desde la prevención, no podemos llegar
a la atención por una enfermedad, sino que debemos hacer de una costumbre, un hábito, ir de manera constante, que mi médico me chequee y me haga todas las analíticas, todo lo que se requiere. Y me eduque y me diga, mire, usted necesita venir a tanto tiempo y hacer esto y aquello, alimentarse de X forma. ¿Sabes que Excúsame, Osvaldo, ¿sabes que yo recuerdo que muchas abuelas del entorno social que me he involucrado tenían la costumbre de decir, ustedes tienen la jovencita que acostumbrarse a tocarse, tienen que tocarse como ustedes puedan su cuerpo, y cualquier cosa extraña que ustedes sientan, ponerse de una vez. Ustedes conocen su cuerpo, usted como ser humano, y cuando se baña, cuando se viste, y desde que uno siente cualquier espinillita, ya uno tiene a buscar remedio casero con mentol, con pasta dental, para buscar una solución definitiva. Entonces, todavía me preocupa el tema de la obesidad, porque también vivimos una vida muy sedentaria, de ocupar 8 o 9 horas trabajando sentado. Como no es sentado, entonces movilizándonos en un vehículo sentado. Entonces ocupamos muy poco tiempo a lo que tiene que ver con la educación de los ejercicios. La gente no quiere caminar, quiere estar cómoda todo el tiempo. Se acomodan en la parte productiva para estar más cómodos todavía. Entonces esa parte a mí me preocupa, porque incluso en el sector de la Policía Nacional, muchos agentes que están en sobrepeso. Y eso fue muy criticado hace un par de años atrás. Ahora, con esto de la reforma policial, se había hecho énfasis en que eso debe de cambiar. Entonces, antes de que nos vayamos a la pausa, me gustaría saber su perspectiva sobre el tema de los hábitos saludables con relación para evitar esto. Y respondiendo tu pregunta, hablando de los hábitos saludables, el ejercicio, la actividad física, justamente en medicina preventiva es sumamente importante esto. El cáncer de mama justamente es lo que sucede cuando una persona se detiene, vamos a ponerlo de manera llana. Una persona come y luego de comer se sienta, no se mantiene en actividad física. ¿Qué sucede? ¿Cómo vamos a decir? Se detona, se activa la producción de grasa. Y esta grasa que queda circundante, ese tejido adiposo, por una reacción química se convierte en estrógenos. Y el cáncer es una enfermedad multifactorial, pero uno de los factores que predispone el cáncer es la actividad hormonal elevada. O sea, cuando usted tiene un desequilibrio hormonal, cuando tiene estrógenos elevados, usted está predisponiendo el cáncer, puesto que el estrógeno, que aunque es una hormona con muchas funciones positivas, favorables, ella tiene en su superficie unos receptores que cuando se unen a la célula cancerígena o carcinógena, ella lo que hace es que la activa, le ordena multiplícate. O sea, el cáncer es hormonodependiente, depende de la hormona estrógeno para desarrollarse, para multiplicarse. Y cuando una persona es obesa, está en sobrepeso, está haciendo ¿qué? Aumentando la posibilidad de que el cáncer se desarrolle por este factor. Hay muchísimos mecanismos que pueden suceder, pero uno de los mecanismos es que por aromatización, una reacción química o bioquímica en nuestro cuerpo, el cáncer, la grasa circundante o tejido adiposo llegue a convertirse en más estrógeno, y al estrógeno aumentar en sangre, predisponemos el desarrollo del cáncer de mama. Definitivamente su explicación, doctora, implican, y se puede concluir de la manera magistral lo que usted lo ha hecho, de cómo se origina, qué produce la predisposición del organismo hacia el cáncer y por qué el cáncer ataca a la gente.
Y yo estaba chequeándome en esa observación que usted hace. Mucha gente tiene una vida sedentaria, no se ejercitan apropiadamente. Después de la comida, hacen comida a veces muy, muy fuerte. Entonces no mantienen la actividad del cuerpo. Entonces eso hace que predispone al organismo para eso. Sí. La conclusión sería que hace falta mucha educación. Hace Mucha educación a la falta. población. Y usted habló también de la atención primaria como un vaso fundamental para evitar el costo de del sistema de salud en el país. Los recursos no rinden o no son suficientes, porque muchas veces yo tengo una gripe y voy a un especialista. Al Un tercer nivel, porque no hay especialista, ninguna limitación, yo voy directamente, mire doctor, no, pero es una sencillez que se podía resolver en la atención primaria. Entonces, eso yo creo que forma parte. Pero hay algo que realmente usted tocó ligeramente, y que es sobre el caso de la alimentación. ¿Cómo influye la alimentación en la salud de la gente? Pero eso me gustaría que usted lo respondiera después de esta pausa.